Estamos listos. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta sesión del diplomado en epistemología jurídica. El día de hoy vamos a hablar de las filosofías positivista, sobre todo positivista el día de hoy, y mañana de la hermenéutica y su relación con el derecho del siglo XX. Voy a hacer un par de acotaciones. La primera es que, como escucharán, tengo problemas de voz. El jueves pasado en clase se me fue totalmente la voz y ya no pude hablar. Y esta semana he batallado todavía un poquito. Entonces, eso lo digo porque muy probablemente por ahí de las 6:35, 6:40 de la tarde, culmine la clase para poder seguir, para poder mañana trabajar. Entonces me disculpo porque voy a tener que ser un poco más breve de lo que suelo ser en la primera sesión, sobre todo en la primera sesión de los diplomados, pero en verdad sí me cuesta todavía trabajo hablar y más por periodos prolongados, y eso obviamente hace que después para clases siguientes pues me sea todavía más difícil, ¿no? Entonces, bueno, una disculpa por eso. Y la segunda es que cuando hablamos de... bueno, la segunda es que mi nombre es Alonso Vázquez Moyers, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Cuando hablamos ya sea de positivismo, ya sea de hermenéutica, estamos haciendo referencia a marcos teóricos. Y con ello nos referimos a paradigmas epistemológicos. ¿Esto por qué es importante saberlo? Porque finalmente, tanto un paradigma, un marco teórico, son maneras de aproximarse al conocimiento. Uno de los grandes temas dentro del quehacer, a mí no me gusta, la verdad, inscribir al derecho, me van a correr aquí ahorita cuando me escuchen mis colegas abogados. A mí no me gusta inscribir al derecho como una ciencia. Eh, Miren, ni siquiera necesariamente a las ciencias sociales, ¿no? Que tengo formación en ciencias sociales y yo no me gusta inscribirlos como ciencia, pero el derecho definitivamente no es una ciencia. Pero eso responde a un paradigma justamente, ¿no? El tratar de meter con calzador ahí la palabra para que entonces tengamos la idea como de conocimiento objetivo, replicable, ¿no? Donde no hay sesgos, que es un problema que viene desde el positivismo y viene de distintas epistemologías. A lo que voy es que cuando hablamos, sea de uno, sea de otro, porque vamos a repasar de manera más o menos acuciosa la conformación del paradigma positivista, su relación con el derecho, cómo se fue configurando el positivismo filosófico, pero responde, por un lado, inquietudes académicas, intelectuales, filosóficas, pónganle el sustantivo que gusten, pero también esas formas de entender, de conocer, pues se insertan en momentos académicos y se convierten en paradigmas, se convierten en las ideas a partir de las cuales se transmite el conocimiento y parecieran, cuando son paradigmas, digamos, que tienen poder en el sentido más político del término, ¿no? O sea, que logran colocarse en los espacios académicos, logran colocarse en la opinión pública, logran colocarse y en distintos ámbitos, pues, ¿no? En las publicaciones, en las revistas, en las becas. Entonces, todo el sistema, digamos, de recompensas académicas empieza a legitimar una determinada idea. Y nunca está muy claro, o más bien puede estar muy claro si atendemos más allá de las motivaciones meramente epistemológicas, por qué un determinado paradigma gana, ¿no? Obviamente tiene que ver con quiénes son los portadores de las ideas centrales, en dónde se establece, ¿no? No es casualidad que el positivismo y la hermenéutica misma pues sean europeos, que se hayan configurado en Europa y que se hayan fortalecido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, viene ese componente. Eso solo lo digo porque cuando entendemos que hay un marco teórico, un paradigma, también tenemos que entender que detrás hay disputas de distinta índole. Hay disputas por entender una aproximación a un fenómeno, por tratarla de explicar, pero que esas disputas no son nada más intelectuales en el sentido más puro
de la palabra, ¿no? Sino que en medio de ello hay también posiciones en los campos académicos, pues eso va configurando sentidos comunes, ¿no? Por eso está muy de moda que se diga que el derecho es una ciencia, ¿no? Por supuesto que no es una ciencia. me, van, me, van a, me van a excomulgar otra vez de aquí, de cualquier espacio jurídico, ¿no? Cuando yo digo eso, que no es una ciencia, pero no es. Pero la pretensión del positivismo es hacer ciencia y que la ciencia además es una idea pues un tanto anquilosada. O sea, cuando hablamos de las ciencias, las disciplinas sociales y el derecho y la idea que tiene el positivismo, ¿cómo abrevan de él? Pues en realidad las ciencias exactas no son tan positivistas como luego, aquí se vuelven más papistas que el Papa, ¿no? Son más positivistas que las ciencias naturales, que es la inspiración para el positivismo. Dicho esto, es decir, que los paradigmas, y ahí les recomiendo la lectura de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, porque trata justamente cómo ciertas ideas van ganando espacio, van suponiendo, como decía, que personas obtengan becas o que obtengan, porque presentan un proyecto de investigación para un doctorado, para una plaza académica, que va de acuerdo con las personas más influyentes, ¿no? Que han trabajado una corriente determinada, desplazan desde luego a otros, y así sucesivamente, ¿no? Así pasa en ciencias sociales y así pasa desde luego en el derecho, en donde se impone una mirada. Y la imposición de esa mirada no necesariamente responde a que, valga la redundancia, responda mejor a las preguntas, que tenga una mejor metodología, ¿no? Simple y sencillamente que tiene mayor poder más allá del explicativo, ¿no? Bueno, dicho eso, voy a compartir una presentación para empezar a hablar de esta cuestión de las filosofías, ¿no? Voy a empezar aquí con un poco hablando del positivismo jurídico. Y esto me va a dar pauta para poder empezar a hablar de lo que me interesa, del positivismo filosófico, sus principales exponentes, perdón, los libros más, o los trabajos más influyentes en la cuestión. Ya voy a dejar un poquito de lado la otra parte que había dicho, ¿no? Del, del, eh, es que estoy tratando de decirlo de manera tal que no suene ya como reiterado, la parte de la crítica hacia la filosofía positivista, ¿no? Pero bueno, entonces, cuando hablamos de filosofía positivista no estamos hablando nada más del derecho, ¿no? Estamos hablando como una rama o una propuesta filosófica en relación al conocimiento. ¿Cómo conocemos primero, no? Un problema que ustedes ya seguramente han abordado en otros módulos de este diplomado. Hay distintas propuestas con relación a eso que buscan a la pregunta. ¿Cómo conocemos? ¿Por qué no? Y ahí nos podemos, y seguramente ya han visto a Locke, ¿no? Que tiene una teoría del aprendizaje, claro, él era un empirista. Hay otras propuestas socrático-platónicas de que el conocimiento es algo que es relativamente innato. Hay un diálogo muy interesante, ¿no? Con Parménides, el diálogo Parménides justamente, ¿no? Que habla de la supuesta posible irreplicabilidad del conocimiento, ¿no? Si aquello que conocemos depende solo del sujeto. O sea, aquí lo que me interesa decir es, cuando decimos la respuesta a la pregunta ¿cómo conocemos? No, no nada más es, ok, ¿de qué manera es que yo aprendo cosas? Sino que si yo las aprendo, ¿qué tanto de eso hay un elemento subjetivo y qué tanto no es objetivo? O sea, cuál es la relación entre el sujeto y el objeto a conocerse, ¿no? Que ese es el problema fundamental en muy buena medida de la epistemología. Con relación a cualquier cosa, ¿no? Con relación al derecho, con relación a los objetos, con relación al mundo físico y el mundo metafísico, que nos ocuparemos del metafísico el día de mañana. El positivismo, desde luego, se opone a la metafísica porque dice, pues es que no se puede conocer y tiene estos elementos subjetivos. Y el subjetivismo es un problema desde los inicios de la filosofía, y por eso dije la pregunta de cómo conocemos, y ahí hay distintas propuestas. Y luego,
eso que conocemos para que pueda ser efectivamente conocimiento, pues debe ser en alguna medida transmisible, ¿no? No puede depender únicamente de la persona. O sea, si yo veo un objeto y yo le denomino a esto de una forma, pero cuando trato de transmitírselo a otra persona, es problema que se plantea, no con este ejemplo, pero en el diálogo de Parmenides, ¿no? Y esa otra persona no capta porque tiene una aprehensión distinta de ese objeto, entonces el conocimiento es imposible, porque solo es individual. Entonces no se puede transmitir, ¿sí? Y si no se puede transmitir, pues entonces no es conocimiento, ¿sí? O sea, es sobre todo el conocimiento y por lo tanto el aprendizaje una cuestión relacional, pero no nada más la relación sujeto-objeto, sino sujeto, objeto y sujetos a los que se comunica aquello que se quiere enseñar, si es que se busca tal cosa. Claro, la siguiente parte es, ok, ¿y qué de ese conocimiento es verdadero? ¿Cómo distingo yo, cómo podemos encontrar un método que me permita discernir entre conocimiento verdadero y conocimiento que no es conocimiento, ¿no? No nada más porque sea replicable, yo podría decir que esto es una mesa y que la gente me creyera que es una mesa y entonces eso no lo hace una mesa. ¿Me explico? La mesa tiene unas ciertas propiedades. Después nos vamos a meter con el problema de los nombres. Ahorita simple y sencillamente es cómo esto se relaciona con no solo la replicabilidad del conocimiento, sino que éste pueda ser verificado en su veracidad, ¿sí? Ese problema es fundamental, no solo para el positivismo, pero el positivismo, de alguna manera, ya que hablé mal del positivismo y que voy a hablar muy mal del positivismo, pues vamos a decir las cosas que sí tiene, digamos, buenas, ¿no? Porque desde luego tiene muchos aportes. Entonces, la principal preocupación del positivismo es que el conocimiento no dependiera únicamente de los sujetos que conocen o que no dependiera en absoluto. Y entonces ellos plantean, o la filosofía positivista plantea, que hay tal cosa como un mundo objetivo que no depende del sujeto, ¿no? O sea, que el mundo que no somos nosotros, el mundo que nos rodea, inclusive ese es el gran problema, las relaciones sociales, ahorita lo voy a poner aparte, pero el mundo que nos rodea es objetivo, está hecho de cuestiones fácticas, que no solo son comprobables, sino que son aprehensibles, pero que esa aprehensión, es decir, la capacidad de entenderlas, de enunciarlas, de aprenderlas, de enseñarlas, no depende de la persona, ¿no? Es decir, esto, independientemente cómo le denomine, porque ahí podemos tener, pues en español se le llama de una forma, en inglés es otra, pero no depende de cómo yo le denomine para que sea lo que es. Claro, estos objetos son fabricados por las personas, entonces ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Bueno, pues sí, pero le llamas así, le pudiste llamar de otra forma. Ese es otro problema, las denominaciones. Sin embargo, la realidad, digamos, natural, que es aprehensible, es entendible, etcétera, es independiente, plantean, de los sujetos que lo observan. En las ciencias naturales es más o menos sencillo verlo, ¿no? No depende de que yo sepa, ni siquiera sepa qué es la lluvia para que llueva. No depende de que yo le denomine una precipitación derivada de la condensación que se produce por el calor y la interacción. No importa, va a llover. Si le puedo dar una explicación científica, está muy bien. Y esa explicación científica me va a permitir hacer una generalización con relación a la lluvia. Esa generalización no depende de mí. Yo puedo haber encontrado una serie de fórmulas o estudiado, ¿no? Una serie de fórmulas que me van a dar una afirmación válida. Llueve cuando se presenta esta interacción entre estos fenómenos o aumenta la probabilidad de lluvia cuando se da una interacción entre estos fenómenos. Es una ley natural. Más fácil, la ley de gravitación universal, que se puede calcular, que se puede medir y que es replicable en este planeta. En los otros planetas también, pero cambia la masa y cuando cambia la masa, pues cambia la fuerza de gravedad, ¿no? Pero es una ley que permite que los planetas tengan órbitas, etcétera. Bueno, y no depende de mí. Yo no me la sé, pero no depende de que yo me la sepa, no depende
de que yo la entienda para que se cumpla. O sea, esa es la realidad objetiva. Los objetos son, están y son gobernados además por leyes. Ese es un problema, ¿no? Que estén gobernados por leyes es un problema. Después lo vemos. Nietzsche lo dijo de manera maravillosa, ¿no? Pero ahorita vamos a pensar que efectivamente están gobernados por leyes. Sí, adelante. Lo que sí podemos decir es que hay regularidades que se cumplen y que nosotros decimos que son leyes, está bien. Y que esas regularidades permiten que haya noche y día, el movimiento de los, gracias a el movimiento de los astros, precipitaciones, etcétera, ¿no? No depende, otra vez, no depende de que yo lo pueda decir, no depende de que, pues es que solo hay lluvia si yo creo que hay lluvia. No depende de eso, ¿no? Bueno, entonces, esa era una preocupación para la filosofía positivista. Porque en el caso de las disciplinas sociales había un problema, o sigue habiendo, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que lo resuelven, vamos a pensar que proponen una resolución a esto. Si es cierto que existen leyes que gobiernan los fenómenos naturales, que los fenómenos naturales son una realidad objetiva, que no dependen de mí para que existan, ¿no? De acuerdo con este planteamiento, yo no estoy diciendo que así sea, no es una afirmación, es una propuesta de acuerdo con esta filosofía, ¿sí? Yo no diría tal cosa. Pero no vamos a complicar aquí la cosa con más filosofía que nos va a enredar muchísimo, aunque puede ser muy interesante. Entonces, que esa realidad objetiva no depende de los sujetos que la conocen, que la aprenden, que la nombran, está ahí, ¿sí? Y lo único que esos sujetos pueden hacer es descubrir en todo caso las leyes que la gobiernan. ¿Y qué pasa con los fenómenos sociales? Entonces se preguntaba, voy a avanzar en la diapositiva, que hay una idea de positivismo jurídico, pero bueno, aquí lo único que me interesa con relación a esto es que, a lo que sigue, ¿no? Si esto es cierto para los fenómenos naturales, tendría que ser cierto para los fenómenos sociales. Tendría que ser cierto, o eso plantea, por lo menos en la filosofía positivista, tendría que haber igualmente, así como las leyes de la naturaleza se cumplen. Y claro, nosotros les llamamos leyes, les pueden llamar de otra manera, pero suponen regularidades y que no implican la intervención de una persona. La persona interviene, es un problema, pero ahí lo voy a dejar. Interviene cuando lo nombra, nada más que al nombrarlo sí cambia, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que no cambia. Por eso digo, es muy problemático hacer estas afirmaciones y no son en ningún sentido, yo las voy a considerar afirmaciones, pero son la propuesta de la teoría positivista. Entonces, decía, si los fenómenos naturales están gobernados, hay regularidades que les llamamos leyes y que estas se cumplen, por lo menos en determinadas circunstancias, ¿sí? Porque luego, o sea, digo en determinadas circunstancias porque, por ejemplo, la cuestión de la mecánica de Newton, pues luego la teoría de la relatividad, no la mecánica de Newton, la idea de la aceleración de la luz, la velocidad de la luz y estas cosas que en buena medida están fundadas en la mecánica newtoniana, pues Einstein, cuando plantea la teoría de la relatividad, pues en realidad revuelve esa parte, ¿no? Y dice, bueno, bajo ciertas condiciones esto ya no se cumple, esa regularidad ya no se cumple. Lo que pasa es que es casi indemostrable porque la velocidad de la luz y que si la deformación del espacio-tiempo, ¿no? Pero todos esos planteamientos que matemáticamente se pueden demostrar. El chiste, pues, es que si existe eso para las ciencias, para los fenómenos naturales, tendrá que existir. Yo no sé por qué pensó Comte que, pues, si es para uno, es para el otro. Pero pensaba, pues entonces los fenómenos sociales también tendrían que estar gobernados por leyes. Claro, tampoco se le ocurrió nada más así. Observa que hay ciertas regularidades, que los fenómenos sociales no son arbitrarios, ¿no? Que hay elementos en común. Y que esos elementos en común, pues tendrían, ahí es el problema, uno de tantos, ¿no? Pero pues tendrían que suponer que esas regularidades obedecen, así como los fenómenos naturales, ¿no? Llueve aquí, llueve en China, llueve en Alemania, llueve en Yucatán, y sigue las mismas reglas, y la aceleración es la misma aquí, y la fórmula para medir la distancia o la velocidad, ¿no? Distancia sobre tiempo, es igual aquí que en Alemania, que en Timbuktu, que en donde sea.
Entonces los fenómenos sociales pues tendrían que tener regularidades similares, nada más hay que encontrarlas. Porque observa, Augusto Comte, voy a avanzar acá, observa que hay esas regularidades, ¿no? Observa o que puede haberlas. Y entonces se trata de entender cuáles son esas regularidades y entonces poder enunciar, decir y con ello resolver el problema de la objetividad y entonces establecer un método científico que nos permita para los fenómenos sociales hacerlos predecibles, ¿no? Que esa es la gran apuesta. Aún, es un poco chistoso porque aún hay quienes piensan que eso se puede hacer, ¿no? Se puede predecir. Un fenómeno social. Ahorita voy a ir a poner algunos ejemplos con esto de la predicción. Claro, un fenómeno natural se puede predecir. Se puede predecir con un alto grado de probabilidad, por ejemplo, que va a llover en la tarde, ¿no? Estoy en la Ciudad de México, por el mes, por las condiciones climáticas, yo entro a la página y pues hay quienes se dedican, los meteorólogos, hacen sus cálculos y dicen hay una probabilidad de lluvia de tanto por ciento y normalmente se cumple, ¿no? Y entonces esa cuestión se puede extrapolar a los fenómenos sociales y predecir con un cierto grado de probabilidad que va a suceder algo, ¿no? Se llegan a extremos ridículos, con todo respeto, ¿no? Pero hay en universidades muy prestigiosas tesis de doctorado que plantean ecuaciones que dicen se puede predecir una revolución. Pues bueno, no se puede, pero bueno. Está bien. Entonces, aquí, independientemente de eso, lo que me interesa es qué es lo que ve Comte, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que entiende y qué es el problema que se plantea para tratar de darle una respuesta a la pregunta fundamental de, primero, ¿cómo conocemos? Y después, ¿cómo eliminamos para los fenómenos sociales, dando por descontado, error, pero bueno, dando por descontado que el enunciar leyes para los fenómenos naturales no intercede con el fenómeno, ¿no? Que yo pueda sacar la fórmula para la velocidad no afecta a la velocidad. Lo único es que la voy a poder conocer, ¿no? Que lo va a poder determinar. Pero se va a cumplir, aun si yo no la sé. Si la sé, no afecta, ¿no? Si yo sé a cuánta velocidad acelera un coche, lo que sea, no afecta su aceleración. Solo voy a determinar la velocidad. Es decir, hay una separación entre mí. Yo puedo decir, yo quisiera que acelerara diferente. Pues sí, pero acelera de esta forma. ¿Sí? Y la resistencia al viento, y la fricción, etcétera, y la masa, todo eso altera, pero no yo. El fenómeno social, ¿cómo le hacemos? Decía, para que eso se cumpla igualmente. Esa es su preocupación. En la época en la que él vive, ¿no? Hereda esta idea del progreso necesario para la humanidad, ¿no? Es importante también hablar de los contextos en los que se piensan los marcos teóricos, ¿no? Las ideas. Como muchos otros de su época, pues estaba en épocas de revuelta, ¿no? Estaba la Revolución Francesa, había una cierta inestabilidad y querían pues hacer predecibles ciertos fenómenos para que no ocurrieran, ¿no? Pero querían también establecer una forma de tener una regularidad política, ¿no? Que permitiera estabilidad. Pero además, pues estamos también en una época de eclosión de la revolución, no solo la Revolución Francesa con todo lo bueno y lo malo que significó para la idea de los derechos humanos, de la ciudadanía, de los gobiernos, pero también de la Revolución Industrial. Por ahí les recomiendo el texto de Eric Hobsbawm que se llama La Era de la Revolución, ¿no? Es la Revolución Industrial, el progreso, ¿no? Esta transformación no solo del progreso científico en términos de conocimiento, sino en términos materiales, ¿no? Se acortan las distancias, la distancia es la misma, pero se acortan los tiempos y con ello podemos decir, bueno, está más cerca de alguna manera y así empieza el libro hablando de cómo la distancia de París a, no sé si era Viena, se acorta, ¿no? Y con ello la sensación de que, pues, o sea, se acorta, no se acorta la distancia propiamente, siguen siendo los kilómetros que sean, pero con el tren, ¿no? Con estas automatización de ciertas comunicaciones, pues parece que está más cerca, ¿sí? Entonces, bueno, eso
genera expectativas sociales de progreso. No en todos lados. Habrá que leer las novelas de Dickens, como él muestra el lado B de ese progreso, ¿no? Pero bueno, entonces hay una idea de progreso, tanto en el ámbito científico como en el ámbito social, ¿no? Porque a pesar de las revueltas y a pesar de todo, está como esta idea de una nueva ciudadanía, una nueva forma de relaciones políticas, nuevos gobiernos que toman en cuenta a la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Bueno, y podemos relativizar eso a la mayoría de los ciudadanos, porque la verdad es que eran recortes, ¿no? Súper chiquitos y no estaban incluidas las mujeres. Y bueno. Pero bueno, era la idea, pues. Y como hay una idea de progreso, hay una idea de ciencia. Y la ciencia, claro, tendría que ser aquella que nos da la respuesta, que nos da la mejora, no solo la mejora económica, no solo la mejora material, la mejora social, que eso es lo que le interesa a Comte, ¿no? Y entonces piensa pues que así como progresa, así como cambia la realidad material del hombre, el hombre mismo es progresivo en cuanto a sus relaciones sociales, en cuanto a su conocimiento de los fenómenos que le son propios y también divinizable, ¿sí? Tiene como obras principales, Augusto Comte, las consideraciones filosóficas sobre las ciencias y los sabios. Luego está otro que se llama Consideraciones sobre el poder espiritual y el curso de filosofía positiva, que es su libro más importante. Entonces, aquí lo que encontramos es un sistema de política positivista, ¿no? Positivista, perdón, un catecismo positivista, así le llaman, que muestra la necesidad de integrar, de unificar las nociones de orden, ciencia y progreso. Algunas de ustedes recordarán en sus clases de historia de México, ¿no? Que cuando Porfirio Díaz estuvo en el poder había esta idea y tenía a sus personas, sus ilustrados, que eran positivistas y que tenían esta idea del orden y del progreso, ¿no? Que es muy propio de esa época, ¿no? Entonces, la ciencia llevaría al progreso, pero, insisto, no únicamente material en el sentido de la transformación de las satisfacciones, las condiciones de vida, etcétera, cosa que por un lado sí trajo, o por lo menos para algunas personas. El lado B está en algún lado, más o menos ahí problematizado, muy interesante en Charles Dickens. Pero bueno, entonces el chiste pues es que Comte concibe la ciencia como una reflexión aplicable, como un arte operatorio. Una vez que se aplicara la ciencia, nos conduce a la felicidad, ¿sí? Y entonces esta idea de, ok, las leyes, así como enunciamos las leyes naturales y que nos permiten un progreso permanente, pues también las leyes sociales nos lo van a permitir, ¿no? Y vamos a encontrar la felicidad. Ya un filósofo anterior, Francis Bacon, se había referido a la felicidad por medio de la ciencia, pero Bacon pensaba que la felicidad humana era un resultado de la técnica del desarrollo material. En cambio, para Comte, la felicidad humana viene de la filosofía por medio de la sociología, que le denomina así, aunque él había querido llamarle física social. Bueno, y entonces va buscando una ley fundamental, así como decía, enunciar leyes naturales. ¿Cuál es la ley fundamental que explique los fenómenos sociales? ¿No? Si hay leyes fundamentales, que es factible encontrarlas únicas, capaces de explicar un campo determinado de fenómenos, ¿no? Con esta influencia newtoniana, pues también tendría que ser posible para las ciencias naturales. Y entonces acuña la idea de la ley de los tres estados, ¿no? Aquí, bueno, voy a dejarla aquí todavía. La ley de los tres estados, decía, en donde lo que encontramos es, por un lado, esta idea o primera etapa de la humanidad, hace este análisis, acuérdense que es progresivo, él entiende el cambio de manera lineal. Entonces, primero las sociedades humanas eran de una manera, era la etapa teológica, ¿no? En donde el pensamiento era mágico y religioso, el pensamiento humano respondía a cuestiones mágicas, a cuestiones teológicas, ¿no? Y luego está
la segunda etapa, que es el metafísico. Luego vamos a hablar de metafísica, porque, bueno. Y entonces, en este estadio, los hombres sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas arbitrarias, ¿no? Verdades, entidades inherentes a los seres diversos del mundo, ¿no? Que normalmente conocemos como metafísica, el espíritu. Perdón. En donde lo que encontramos es igual como una especie de fuerzas trascendentes que, además de que responden a cuestiones distintas, que se le atribuyen a fenómenos externos a la voluntad, al quehacer humano, a la razón humana, la existencia de estos, ¿no? Bueno, y entonces, una vez que se sobrepasa esta etapa primitiva, el hombre alcanza el estado positivo, ¿no? Que tiene este componente político de la evolución. Y en la era positiva dominan las ciencias, la experiencia y la visión racional del mundo. Es un problema, porque ¿qué hacemos con las artes? O sea, no todo es racional, pero bueno. Tiene muchos problemas, por eso digo siempre que tiene muchos problemas la idea positivista, ¿no? Y muy nefastas también en muy buena medida. Pero bueno, la idea de evolución histórica, en el caso de Comte, es una idea de una serie evolutiva rígida, ¿no? O sea, pasan estos tres estadios y se alcanzaría la felicidad cuando se alcance gracias a la ciencia, la razón, etcétera, ¿no? Me voy a adelantar un poquito porque después cuando los postestructuralistas franceses, no a Comte, sino a todo el positivismo, este es el padre del positivismo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con el positivismo? Se va despojando del elemento ético, ¿no? Porque pues la ciencia no necesita de ser, digamos, no necesita de parámetros axiológicos, ni para que se cumplan la ciencia, ni para hacer ciencia. ¿Qué pasa? Llevada a su extremo más grande, pues la bomba atómica, ¿no? Les recomiendo una lectura, es un ensayo, y lo publicaron en La Jornada, después lo publicaron en un libro que se llama La Supremacía de los Abismos, que creo que ya no se consigue así en físico, o sí, pero en librerías de viejo, pero La Supremacía de los Abismos, y hay un texto, el libro es de José María Pérez Gay, ¿no? Y él escribe algo con relación a esto. Y entonces, con esta idea de ciencia que domina el mundo y que es racional, que todo, se pierde la brújula de pronto de la ética que ya no sería necesaria, y pues viene el holocausto y viene la bomba nuclear y vienen todas estas atrocidades y los postestructuralistas franceses van a decir, pues es que no nos podemos desligar de ese elemento axiológico, ¿no? Bueno, eso solo lo digo para que esta idea de evolución rígida y de felicidad y todo, pues quedó probada que no sucede de esta manera. Regresando a Comte, entonces a Comte le interesan los hechos positivos. La ciencia es sobre todo experimental. Ya vamos viendo estos elementos. Él lo toma de las ciencias naturales porque le busca esto, ¿no? Perdón, no estoy culpando a Comte de la bomba atómica, porque la bomba atómica, al final de cuentas, fue un progreso científico, lo explica bien José María Pérez en el libro, de ciencias naturales, en todo caso. Y ahí hay otros elementos alrededor. Pero bueno, el chiste, pues, es que no estoy culpándolo a él, ¿no? Claro, porque si no hubiera habido COMP, no hubiera habido bomba nuclear. No es de esa forma. Simplemente es como considerar a la ciencia como abstracta, objetiva, buena por sí misma, puede llevar a también atrocidades, ¿no? El desarrollo, la carrera armamentista, pues hay mucha ciencia por medio y decir, bueno, yo solo hago las matemáticas, yo solo hago mi trabajo, ¿no? Ya el uso que se haga con él, pues eso ya no depende de mí, pues claro que depende de ti. Pero bueno, es la idea de la separación sujeto-objeto, ¿no? Es objetivo, yo nomás puse ahí la fórmula, ¿no? Es lo que al principio sostiene Oppenheimer cuando desarrollan la bomba atómica. No, bueno, él y un equipo, ¿no? Todo el proyecto Manhattan. Nosotros solo desarrollamos las matemáticas para la reacción en cadena, pues sí, pero, ¿no? Después él tiene un gran cargo de culpa, ¿no? Con esto. En fin, entonces esto, insisto, es por el carácter progresivo, pero además, como está abrevando de las ciencias naturales, pues la ciencia es experimental. O sea, se tiene que corroborar mediante la verificación empírica, ¿sí?
parte de hechos particulares, ¿no? Un hecho particular, esto. Pero ese hecho tiene de suyo otra serie de cosas, ¿no? La gravitación, la fuerza de gravedad, la aceleración, la masa, bueno, que la masa no influye para la velocidad ¿cómo se llama? En la fuerza, en la velocidad con la que cae un objeto. Pero bueno, el chiste, pues, es que se interesa cómo fenómenos particulares se insertan en leyes generales. Un fenómeno particular como una revolución, una revuelta, la formación de un partido político, el surgimiento de un fenómeno como el derecho o surgimiento de fenómenos religiosos, ¿sí? Esos son hechos positivos y que están gobernados o estarían gobernados por leyes generales, como lo están el crecimiento de las plantas, el día y la noche, etcétera, ¿no? Entonces, para que existan leyes generales, hechos generales o estadísticos, se tienen que verificar, por eso digo la experimentación, ¿no? Ahorita ya es una tontería decirlo, pero si yo quiero demostrar que existe tal cosa como la gravitación, pues suelto la pluma y ya sé que se va a caer, no se va a ir para arriba, ¿no? Ni se va a quedar flotando. Entonces, para los fenómenos sociales también tendría que haber una metodología que permitiera experimentar, ¿no? Comprobar su veracidad en el mundo fáctico, pero que esa veracidad comprobable no dependiera, otra vez, del elemento subjetivo. Que yo suelte esta pluma, no depende, que caiga esta pluma cuando yo la suelto, no depende de mí. Yo le pido a algún compañero de los que están ahorita en la escuela judicial y si la suelta, va a pasar lo mismo. Bueno, tiene que suceder lo mismo para la hora de enunciar las leyes que gobiernan a los fenómenos naturales. La primera característica de un hecho positivo es que se verifican por la experiencia. Entonces, si un hecho es positivo por ser verificable, es también verificable porque se presenta de manera repetida. Si todas las personas de aquí de la escuela soltamos una pluma, se va a caer y se va a caer a la misma velocidad. Y no va a depender de, no, porque yo no quiero que se caiga, no, eso no importa si quieres o no quieres, se va a caer. Y se va a caer a la misma velocidad. ¿Sí? Y si tenemos la forma, van a caer al mismo tiempo si las sueltas al mismo tiempo, porque no depende de ti. Entonces, la repetición de los fenómenos, su verificación es lo que los convierte positivos, ¿no? Si los fenómenos fueran variables, caprichosos, azarosos, entonces no habría leyes positivas que los pudieran determinar. Ahí les voy a dejar un concepto que es bien interesante, tanto para el derecho como para los fenómenos sociales, que es la indeterminación. Pero solo lo planteo para no hacer otro desvío. Entonces, de esto se deriva, de esto de que hay regularidad, que se presentan de manera repetida. El segundo criterio para que un fenómeno o una serie de hechos sean positivos es que se sujeten a leyes naturales invariables. ¿Sí? La ley de la gravitación universal. Entonces, en el curso de filosofía positiva, concibe a la ciencia como constante progreso, porque vamos descubriendo nuevas cosas, ¿no? Llegas a leyes cada vez más universales, de manera que la representación del mundo es cada vez más perfecta. Claro, si lo dice, nunca es completa, pero sí más perfecta. Lo entendemos mejor, ¿sí? Es un problema que va a atravesar otras disciplinas, porque pues, si lo comprendes mejor, pues no estoy tan seguro. No lo comprendemos mejor que tenemos problemones de calentamiento global, ¿no? Pero bueno, había esta idea, pues, y tampoco no es su culpa, pues, ¿no? En un momento en donde estos fenómenos surgen, ¿no? Surgen determinado tipo de preocupaciones. Eh, en el siglo XX, la filosofía positivista empieza a tener una deriva en la lógica matemática. Inicia con Leibniz y se precisa con todo rigor a partir del siglo XIX. Y aquí vamos a dar un pequeño brinco, ¿no? Ya hablamos como del padre fundador, pero dijimos, pues es que estamos hablando de de la relación con el derecho en el siglo XX. Entonces vamos al siglo XX, ¿no? Esta idea, pues, de la verificación, del empirismo, ¿no? La constatación de los hechos. Es solamente el método empírico, la forma de constatar para llevar a cabo observaciones sistemáticas y que nos permitan llevar a conclusiones válidas, ¿no? Otra vez pongo el ejemplo de la pluma, pero esto para los fenómenos sociales también. Tendría que observar una determinada cantidad de fenómenos, establecer regularidades para decir, ok,
Esto es un fenómeno, un hecho positivo para el caso de los hechos sociales. Según Comte, todos tendrían que poder ser enunciados de esa manera, ¿no? Bueno, entonces decía, en el siglo XX empieza, este es como el marco, ¿no? Empieza a tener una idea más bien matemática, ¿sí? Y entonces aparece Bernard Russell, ¿no? Que él quiere establecer una base para la verdad de las matemáticas y por lo menos entender el sentido, él lo plantea así, de la palabra Dios, ¿no? Tiene un ensayo que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Siglo XXI publicó un compendio de sus trabajos que es muy interesante, que también les recomiendo, ¿no? Pero bueno, para entender la filosofía de Bertrand Russell hay que tener en cuenta, primero, que busca a través de las matemáticas darles un fundamento lógico a la lógica matemática, ¿no? Uno ya puede decir, no, pues las matemáticas, un sistema que se explica por sí mismo. Ahorita nos metemos un poquito en eso, no, pero él trata de darle un fundamento lógico, que la matemática sea explicable por la matemática misma y a partir de una serie de reglas. Y se mete con la idea de la lógica simbólica y de la geometría euclidiana. Ahorita voy a eso, ¿no? Por otro lado, está la idea de la lógica simbólica, ¿no? Esta formulación de premisas, de hechos, de enunciados, que no únicamente se formulen con palabras, ¿no? Sino que pueda utilizar yo un símbolo, una P y una Q para describir un fenómeno. Si sucede el hecho P, entonces tendremos el resultado Q, ¿no? P y unos puntitos, ¿no? P y por lo tanto Q. O si P, entonces Q, ¿sí? Una formulación en donde se acude a criterios simbólicos, ¿no? Criterios para representar una premisa, una proposición. Y también, desde luego, es importante ver cuál es el estado de la filosofía inglesa cuando Russell comienza a escribir sus libros de filosofía ideológica, ¿no? Le preocupa, en cuanto a lo primero, en cuanto al fundamento lógico de la matemática, la geometría euclidiana, porque la geometría euclidiana es la que conocemos, ¿no? Para no meternos en problemas, ¿no? La que nos enseñan en la prepa. Ángulos, ¿no? El área, etcétera. Bueno, pero a partir de ciertos axiomas de esa geometría euclidiana, se descubren otras geometrías que no son contradictorias, ¿no? O sea, que conviven, que respetan las mismas reglas, que se cumplen. Entonces, los matemáticos, a partir de este descubrimiento, llevan a cabo intentos por axiomatizarlas, o sea, establecer un lenguaje común que pudiera derivar, o del que pudiera derivarse más bien todas las formas de la matemática. Pero los lógicos, además, tratan de establecer fundamentos puramente lógicas para las formas de la matemática. Y entonces, la matemática se convierte de una rama de estructura más universal a una estructura de orden lógico, ¿no? Que se cumplen estos axiomas, estos principios, ¿sí? Entonces, para Russell, se puede y se debe partir de una base matemática porque la metafísica idealista carece de fundamento. Entonces, para entender fenómenos sociales, hay que partir de una base matemática, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación. Está bien esta idea, que es bien interesante, ¿no? Y bien complicada, de la función de verdad. Aquí ya vamos empezando a entenderlo en términos de, ok, ya nos dio todo este marco teórico, toda esta problematización, pero el módulo se llama y su relación con el derecho. Bueno, primero, el derecho es un fenómeno social. A los abogados no les gusta esto, pero el derecho es un fenómeno social, ¿no? Y como tal, entonces, la propuesta sería, pues entonces puede ser explicado también de acuerdo con una serie de reglas universales. Lo intentaron muchos, ¿no? Montesquieu, cuando escribe el espíritu de las leyes, él dice, las leyes son iguales en todos lados. Lo que cambia es su positivización. Y la positivización, o sea, hay unas leyes naturales, ¿no? Que son iguales en todos. Cambia la positivización porque depende de circunstancias históricas, culturales. Cada pueblo le da un sentido, pero las leyes generales son las mismas. De alguna manera hay un puente entre eso y lo otro, ¿no? Pero bueno, decía pues, a Russell le interesa que en las formulaciones lógicas
simbólicas, lingüísticas, haya proposiciones de verdad, funciones de verdad, ¿no? Cuando la verdad o la falsedad de una proposición compleja se pueda determinar por la verdad o falsedad de las proposiciones que la contribuyen, que la componen. Un enunciado, piensa en un enunciado complejo, ¿sí? En donde se llega a una conclusión y esa conclusión está atada a las otras proposiciones, ¿sí? Si el derecho, entre otras cosas, son proposiciones de verdad, pues estas están atadas a las otras premisas, ¿no? Entonces hay que identificar, esto lo han visto o lo van a ver a lo largo de este diplomado, ¿no? Identificar cuáles son las premisas, identificar sus propiedades, ¿no? Y descomponer esas propiedades hasta llegar a como si se tratara de un análisis microscópico, ¿no? Un objeto, lo vamos, digamos, las células las vamos separando, las vamos analizando a escala más pequeña para entender su fundamento. Entonces aquí más o menos trataríamos de explicarlo de esa manera. Entonces vamos a pensar que P es una proposición y Q es otra proposición. Por eso hablé cuando hablé de lógica simbólica, de esta manera de darle un componente pues lingüístico, ¿no? Como el álgebra, la álgebra, ¿no? No nada más son números, son letras que expresan incógnitas, ¿no? Ya, un número es algo, un hecho cierto. 4 es 4, es una cantidad. B o X o Y, pues es una expresión para algo que no tiene una determinación numérica, para algo desconocido, que se puede conocer con un planteamiento lógico, ¿no? Y llego a un resultado cierto que puede ser numérico o puede ser algebraico. No me meto en esa parte matemática, solo para decir que hay resultados y hay proposiciones. De la misma manera, cuando tenemos proposiciones lingüísticas, tenemos P y Q. La frase P y Q, que simbólicamente se escribe P.Q, es verdad, ¿sí? La frase P entonces Q es verdad si P es verdad y Q es verdad, ¿sí? Déjenme ver aquí si estamos en la presentación. Sí, es que los estoy viendo y estoy aparte aquí en mis apuntes, ¿no? No crean que esto lo digo así nada más de memoria. Yo mentiría si dijera que es así, ¿no? Ah, ya me lo sé y lo digo. Bueno, entonces, para Russell, el lenguaje, todo lenguaje, es una función de verdad, ¿sí? Es una propuesta de verdad, como el derecho, ¿sí? Es culpable porque tal cosa, ¿no? Es inocente porque tal otra. El significado de esto es tal por esta razón. Proposiciones lógicas. Es muy problemático, pero ahorita solo lo planteo, no estoy diciendo que así sea, lo vuelvo a repetir por si hiciera falta. Estoy diciendo que esta es la propuesta. Entonces, la frase P, entonces Q. El sujeto es culpable si privó de la vida a una persona. ¿Sí? Solo es verdad si P es verdad. Hay un sujeto que privó de la vida a otro. Y entonces resulta la adecuación a la proposición, ¿no? Entonces, como piensa Russell que todo lenguaje es función de verdad, entonces también piensa que es posible encontrar una gramática lógica que sea clara para que todo lo que se pueda decir sobre el mundo se pueda reducir a funciones de verdad, más o menos complejas, ¿sí? O sea que podamos descomponer las proposiciones en este tipo de funciones de verdad y que podamos analizar las proposiciones lingüísticas en estos términos. Pero habrá que decir en favor de Russell, muchas cosas habrá que decir en favor de Russell, ¿no? Una de las cuales es que no renuncia por completo a la metafísica, ¿no? O sea, no cree que se pueda probar nada acerca de la inexistencia de Dios, del alma, del universo como sustancia. Y no renuncia a la metafísica, ¿no? Porque cree que existe, que debe existir una concepción del mundo, pero escapa a los alcances de la lógica, por lo menos como él la propone, de la lógica lingüística y matemática y de lo demostrado. Uno de sus alumnos, o quizás su alumno estrella, quizás su colaborador más cercano, es Wittgenstein, ¿no? Hago otra aclaración. No hago grande la pantalla, no la pongo en pantalla completa, porque siempre me da lata por alguna razón. Eso aquí en las presentaciones. Y porque estoy continuamente, voy aquí a la pantalla donde están ustedes, o luego voy a mi acordeón, aunque lo tengo escrito, y normalmente me voy a mis apuntes escritos, pero también luego tengo ahí algún apunte en un documento de Word que también me va guiando, ¿no?
Entonces, por eso, y porque me dificulta y luego se atora esto, es que no hago grande la presentación. Pero bueno, entonces decía, Wittgenstein, uno de sus alumnos, o su alumno estrella, gran amigo, ¿no? Es alguien de quien podemos decir que su pensamiento se divide en dos periodos, ¿no? Primero escribe un tratado lógico-filosófico, que es una obra de lógica, en donde expone una serie de cuestiones con relación a la teoría del significado. Y luego un libro que escribe que se llama Investigaciones Filosóficas. En cuanto al Tractatus, habrá que decir que es una obra de lógica, ¿no? En esta teoría, Wittgenstein es una teoría del significado. Las proposiciones complejas, como lo propone también en buena medida Russell, es las proposiciones complejas, perdón, como lo sostiene Russell, se pueden reducir a proposiciones simples. Y el significado de una proposición es la situación que describe o representa. El lenguaje jurídico pues son proposiciones que pueden acontecer o no, hipótesis de hechos que pueden que acontecer o no, realizarse o no en el mundo fáctico, ¿no? Y que su verificación por parte de los juzgadores pues está sujeta a ver si efectivamente los hechos corresponden con lo enunciado por el código, digamos, de una manera, ¿no? O de la proposición. La normatividad, la norma es una proposición. Y la sentencia sería una síntesis de proposiciones, ¿no? No es tan fácil, pero dejémoslo de esta manera. O sea, la propuesta sí es así, como un poco automática. Lo digo en el mejor de los sentidos. Obviamente, si digo automática, como las matemáticas, o sea, sí, pero las matemáticas, aunque sean automáticas, a ver, entiéndelo, ¿no? Explícalo. Resuelve una ecuación, ya no digamos diferencial, de segundo grado, para los que yo no me acuerdo cómo hacerla, ¿no? A lo que voy es que es difícil. O sea, tampoco es como que, bueno, pues qué mecánico, ¿no? ¿Qué mecánico encuentra un sistema y ya? No es tampoco la propuesta así tan sencilla. Pero para Wittgenstein, el lenguaje, que es importantísimo, y aquí es otra vez la relación con el derecho, pues es que el derecho es una cuestión eminentemente lingüística, ¿no? Es una cuestión, ya después veremos, cuando hablemos de hermenéuticas y la discursiva, ahorita vamos a pensarlo, lingüística en los términos en los que proponen Russell y Wittgenstein, ¿no? Que el lenguaje es un sistema lógico, que esta lógica tiene proposiciones y que esas proposiciones se pueden descomponer en proposiciones más simples y que establecen relaciones de significado entre una cosa y otra, entre cuestiones de hecho que describen, ¿no? Entonces, Wittgenstein en conjunto piensa que la lógica y la matemática fundan, pero carecen de significado, ¿no? O sea, no son por sí mismas, no se explican a sí mismas por sí mismas, ¿no? Que las únicas ciencias con significado son las ciencias de la naturaleza. Entonces, el papel de la filosofía es descubrir las falacias lingüísticas y filosóficas, ¿sí? Puede ser también que sea árbitro de las ciencias y de manera para clarificar el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, que enmarca en buena medida. Vamos a ver algunas otras teorías de positivismo, ¿no? Porque luego nos vamos a encontrar con algunas otras propuestas, en cuanto al método positivista filosófico. Pero ahorita me interesa, ya que quedó más o menos clara la parte de el positivismo como un sistema de pensamiento que tiene una serie de propuestas, que ha tenido unas distintas formas de proponer de cómo conocemos, cuál es la relación sujeto-objeto. Aquí, por ejemplo, tanto en Russell como en Wittgenstein, si ven, la proposición lingüística no depende de quién la lee ni de quién la interpreta, porque no hay una interpretación. Si es como la matemática, yo no sé, pero si yo supiera resolver una ecuación diferencial, el resultado es el mismo que un ingeniero, que ellos sí saben hacerla, ¿no? Es el mismo. Un matemático va a llegar a una misma conclusión, en principio, porque hay otros axiomas matemáticos, ahí hay unas teorías matemáticas que son irresueltas, etcétera, pero un problema relativamente simple matemático no depende de quién lo formule, no depende de quién lo resuelva. Si sigues el método lógico, vas a llegar al mismo resultado.
Tan es así que hay resultados erróneos y hay resultados no erróneos en la matemática. Y lo mismo tendrá que ser para la cuestión lingüística. Y lo mismo tendrá que ser para el derecho. Y eso es lo que me interesa para el positivismo jurídico, ¿no? Qué es lo que supone en buena medida el positivismo jurídico, ¿no? Entonces, vamos un poco a eso en términos generales. Ustedes lo conocerán, ¿no? De manera más o menos acabada. Y entonces, bueno, sabrán pues que en el positivismo jurídico o el positivismo jurídico tiene una serie de propuestas que también van hacia la idea de el conocimiento, digamos, jurídico que no dependa de factores externos al sistema jurídico, al sistema normativo, ¿no? Una idea de, que las normas, que el sistema normativo tiene una lógica propia, que el derecho tiene o se explica por el derecho mismo, a partir del derecho mismo, a partir de sus propias proposiciones, a partir de sus propias acciones, ¿sí? Y que es independiente, ¿sí? Es independiente de factores externos, como sea la cuestión social, como sea la cuestión histórica, como sea la cuestión política. No es descabellado pensarlo así, porque como cualquier positivista, y se enmarca aquí, ¿no? Como cualquier positivista, la preocupación principal es la idea de el conocimiento, este, perdón, el conocimiento objetivo. Es que tengo dos monitores y entonces de repente se me pierde mi cursor. Entonces decía, este, la idea pues del positivismo jurídico, que abreva de ahí, es tener conocimiento verificable, desde luego, contrastable, desde luego, regular, pero sobre todo en donde se prescinda, en donde el elemento central de la decisión sea el sistema lingüístico, sean las proposiciones normativas y no el juzgador. ¿No? El juzgador tendría un papel relativamente secundario. Aplicaría un método, que es el metodológico, para llegar a resultados ciertos. Y esos resultados tienen que ser única y exclusivamente provenientes del sistema jurídico como sistema jurídico. O sea, el sistema normativo, las reglas, los axiomas, los principios, pero del derecho, ¿no? No de ninguna otra cosa. ¿Sí? Entonces déjenme avanzar aquí en la presentación. Perdón. No falla, ¿no? Que uno está ocupado y suena el teléfono. El positivismo jurídico tiene estos dos sentidos, por lo menos, ¿no? Un método de investigación, por un lado, método académico, una serie de propuestas que están vinculados con el positivismo filosófico, ¿sí? La rigurosidad en el método. Los positivistas, y hay muchos positivistas por el mundo, ¿no? De hecho, en buena medida en las ciencias sociales domina el paradigma positivo, ya lo menciono, ahorita lo menciono más adelante. Entonces, la preocupación por, perdón, es que yo siempre digo que cuando una persona no te contesta, no le vuelvas a marcar porque normalmente está ocupado. Y quien me marcó sabe que hasta ahora suelo estar ocupado. Entonces, bueno, esas son cosas que uno nunca puede entender. La conducta humana por lo tanto, no se puede predecir, ¿no? Es impredecible y es ingobernable y entonces no hay leyes que puedan decir, pues es que mira, entiende que no hay lógica que gobierne eso. Bueno, fallas del positivismo, ¿no? Decía pues, entonces hay la idea del método, les preocupa muchísimo el método, porque el método, esto lo digo como crítica, pero también como característica, el método es aquello que va a permitir que el conocimiento sea verdadero, ¿no? O sea, una serie de pasos, como el método científico, una serie de pasos que me lleven a conclusiones semejantes, similares y que me permitan enunciar las características de un fenómeno, que me permitan predecir justamente la ocurrencia de algo y decirme cuáles son sus componentes, ¿sí? Entonces, para eso, pues también hay que estandarizar un método. No es una crítica al método, simplemente decir, hay una preocupación. A mí me parece a veces excesiva por el método. Uno ve los trabajos que hacen los más positivistas
y tienen una justificación del método impresionante, ¿no? Y presentan matemáticas y ecuaciones. Y cuando uno ve la premisa y cuando uno ve los conceptos, dices, híjole, me estás aventando el método. Claro, pues eso es un tanque, ¿no? Para matar una mosca, ¿no? Pero bueno, esas son críticas que a mí me gusta hacerle al positivismo, porque se pasan, ¿no? Pero bueno, se preocupa pues por la rigurosidad, que se despoje de todo elemento subjetivo, ¿no? Que sea sistemático, que sea verificable y sin dogmas ni apelaciones sobrenaturales. Esto me encanta, ¿no? Claro, aquí lo estamos viendo en el siglo XX, ahorita ya no. Casi les gusta decir que son apelaciones sobrenaturales, pero no lo dicen así porque ya no se atreven a tanto, aunque seguramente lo piensan. En sus congresos han de decir, ¿no? Evidentemente yo no hago positivismo y no me gusta. Entonces han de decir que gente como yo somos chamanes, ¿no? O que pensamos así como mágico, ¿no? Como que le atribuimos a la realidad propiedades casi teológicas, ¿no? Cosa que no es cierto, pero pues siempre hay que tratar de imponerse por medio de argumentos de autoridad, ¿no? A pesar de que son supuestamente no dogmáticos. En fin, y por otro lado, el positivismo jurídico es una concepción del derecho. La ley es la fuente. Estoy hablando del positivismo jurídico kelseniano, ¿no? Habrá algunos que puedan decir, bueno, es que el positivismo ya no nada más plantea esa parte, ¿no? Aunque sí la parte metodológica, sí la parte de que es el sistema normativo, que tiene un cierto grado de perfección, digamos, ¿no? Un cierto grado de, si no el sistema normativo es perfecto, sí el sistema jurídico, ¿no? Y que los errores que hubiera se van a ir solventando por la propia aplicación de, si no la norma, de los principios, de los razonamientos que son propios del método jurídico, ¿no? Muy tautológico, ¿no? O sea, así mismo se explica, muy autorreferente. Esto no lo digo como crítica, lo digo como característica. Bueno. Y entonces la ley, pues, es la parte más importante, el componente central, ¿no? Y el ordenamiento jurídico es un todo pleno y coherente. Y cuando no lo sea, pues podemos volver a acudir acá, ¿no? Hay formas para corregir esa parte, ¿no? Entonces, el planteamiento del positivismo jurídico es el estudio científico del derecho. Y por eso yo inicié la clase diciendo que no hay tal cosa como una ciencia jurídica, ¿no? Hay tal cosa porque lo estudian y porque lo dicen y porque en todos lados dicen la ciencia jurídica. Luego está ahí. Hay posgrados en ciencia jurídica, ¿no? Es simpático, pues. Por lo menos, a mí me parece que es simpático que digan ciencia jurídica. Y lo digo lo mismo, yo tengo formación, yo estudié Derecho, ¿no? Y tengo formación en Sociología y ahí también luego en la institución donde lo estudié, que yo la quiero mucho, pero de pronto su idea de ciencias es así como muy positiva y también, inclusive para la sociología, a mí cuando me dicen ciencia, yo digo, bueno, pues puedes decirle disciplina, ¿no? Disciplina que plantea una serie de interrogantes en torno a fenómenos que muchos de ellos son imposibles de conocerse, pero que más o menos puedes dar cuenta de la ocurrencia de algunas cosas y por lo menos pues trata de entenderlos, menos que de explicarlos, ¿no? Pero bueno, esas son posiciones teóricas, son marcos teóricos, como lo es el positivismo. El problema del positivismo es que no se paran como un paradigma, se ponen como la verdad, ¿no? Claro, es muy fácil, esto sí es crítica, no es muy fácil decir, yo tengo la verdad, bueno, pues si ya tú dices que tienes la verdad, pues ya que no, pues ya me dijiste que yo no, pero es que tuvo una penetración y tiene una penetración fortísima, ¿no? Claro, todo el mundo quiere ser neutral, bueno, casi todo el mundo, yo no, pero hay mucha gente que no, pues la neutralidad, ¿no? Fuera ideologías, toda esta cosa que pareciera que ensucia, que mancha, porque no es objetivo, ¿no? Afortunadamente para la vida y para las ciencias, ¿no? Pues las ciencias naturales tenían un planteamiento distinto, ¿no? Y por ahí del siglo XX también, principios por ahí, 1920, ¿no? Llega una persona genial que plantea el principio de incertidumbre, ¿no? Algunos lo conocerán porque salió en Breaking Bad el enunciado de Heisenberg, ¿no? Principio de incertidumbre de Heisenberg, que en términos generales, pues le dé la torre al positivismo, al positivismo filosófico, porque si bien no dice que el conocimiento no sea demostrable, no dice que no haya regularidades, sí dice que cuando uno observa un fenómeno físico, un fenómeno natural, se puede conocer, dice, eso lo plantea, ¿no?
Pueden buscarlo en internet para ver que no esté diciendo yo una barbaridad o una mentira. Que desde luego aquí sí lo estoy enunciando de memoria, de manera tal que pueda equivocarme en la formulación exacta, ¿no? Pero que un investigador, cuando observa un átomo, ¿no? Hemos visto los modelos atómicos, ¿no? Que tienen neutrones, electrones. Puede saber solo una de las dos cosas, la posición del electrón o su velocidad, pero no ambas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues cuando uno observa esa cosa, pues va a tener que tomar una decisión, posición o velocidad. ¿Y qué es una toma de decisión? Pues es subjetivo. ¿Sí? Ese planteamiento es súper interesante, no en términos de, bueno, pues sí, pero de todas maneras, si dos científicos deciden estudiar la posición del electrón, va a ser la misma, ¿no? Esto se complica más con la mecánica cuántica, que eso ya no me voy a meter, pero el resultado es cierto. Sí, pero hay un elemento subjetivo, porque otro puede decir, no, a mí me interesa más la velocidad, y que eso es una decisión, y que es una decisión, un acto de voluntad, y que es un acto de voluntad, un elemento subjetivo, ¿no? Entonces, eso lo podemos extrapolar a la hora de hacer la crítica del positivismo en cualquiera de sus vertientes, también jurídico. ¿Qué es el acto de creación de la ley? Una manifestación de voluntad. ¿De quién? Del Estado. ¿Quién es el Estado? Son personas. ¿Y qué manifiesta el Estado? Posiciones. ¿De qué tipo? Políticas. Entonces, el contenido de las normas es un contenido político. No, no está mal, ¿eh? A mí me encanta que sea. ¿Sí? Pero entonces, si está mediado por eso, si está mediado por ideas políticas, sí, esos planteamientos, esos enunciados, entonces lo que quiere decir es que responden a cuestiones que son ajenas al sistema jurídico en su origen, ¿sí? En su origen, no son jurídicos. Los enunciados jurídicos en su origen no son jurídicos. Entonces ahí tenemos un problema, porque entonces, si el origen no es ese, ¿cómo podemos determinar conclusiones que sean supuestamente jurídicas eminentemente, cuando no lo son en su origen? Es un problema lógico también, ¿sí? Bueno, eso nada más como para decir, pues les tiramos así el piso de seguridad, ¿no? A los más positivos, ¿no? Pero la explicación es interesante, más allá de las críticas que se puedan y se deban hacer. La explicación es interesante. El derecho se debe y se puede estudiar de manera científica. Ok, vamos a suponer que tal cosa es posible. ¿Qué significa estudiar científicamente el derecho? Significa que los enunciados jurídicos, que el contenido normativo, que los principios del derecho no van a depender de quién los estudia. Y claro, esto entendiéndolo desde el campo jurídico, porque hay otras disciplinas que van a decir, híjole, la sociología dice otra cosa, la historia dice otra cosa, la antropología dice otra cosa, pero hay tal cosa como un estudio científico del derecho. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Pues que no haya, perdón, juicios de valor en torno a esto, que se prescinda de la cuestión histórica, social, o sea, se prescinda de todo, menos del derecho, porque supuestamente la formulación es que es un sistema, como lo es la matemática, ¿no? De ahí la relación, de ahí la importancia, porque la matemática tampoco es aislada de lo lingüístico, ya vimos a Wittgenstein y a Russell, ¿no? Ellos plantean, son premisas, axiomas, lógica simbólica, ¿no? Que tienen resultados ciertos, que si se aplica un método nos lleva a un análisis que produce resultados iguales en todo momento, en todo tiempo. Los enunciados normativos tendrían esta formulación también, ¿no? Esta formulación de acá, vamos a regresar. ¿Sí? Funciones de verdad. Una proposición es falsa o verdadera, ya no nada más en cuanto hace a la labor del juez, ¿no? De la juzgadora del juzgado, sino el enunciado mismo, ¿sí? Acá el problema es, si eso fuera cierto, entonces la norma jurídica, dejen ustedes que sea perfecta o sea imperfecta, que ese es otro problema, ¿no? Que ese es un problema para la lógica del derecho. Si la norma está acompañada de la sanción, si no está, si es en blanco, pero ese es un problema que es interno del sistema. Y que entonces el derecho diría, bueno, es que si la norma es imperfecta, entonces hay, no, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es un problema del propio sistema, como un espacio en blanco.
como si el sistema numérico careciera de pronto de un número. Necesitamos encontrar un número que siga la cadena, ¿no? Es un ejercicio lógico, pero que se responde por la existencia del mismo sistema. Es lo que pasa cuando resolvemos una ecuación. Una X es una incógnita, pero se encuentra. ¿Sí? Bueno, pero decía, entonces, esta propuesta de estudiar científicamente el derecho supone, ¿no? O sea, porque el positivismo jurídico no nada más es entender al sistema jurídico desde la idea de que es un sistema de leyes autorreferente que se explica por sí mismo, que la resolución de problemas jurídicos es eminentemente y tiene que derivar eminentemente del sistema, no eminentemente, exclusivamente del sistema jurídico, ¿no? Es decir, del sistema normativo, ¿sí? Y que estudiarlo también implicaría estudiarlo desde las propias reglas del sistema. Por eso decía, cómo estudiar la matemática, ¿sí? Claro, esto se complica si hacemos antropología, inclusive antropología matemática. No lo vamos a hacer, pero ¿sí? No es casualidad que sea, por eso lo dije al principio, ¿no? Que es este paradigma europeo que trae consigo una idea de civilización, que trae consigo una idea de ciencia y que desecha todas las demás, ¿no? Pasa en cualquier disciplina científica, ¿no? Y ese es el problema para mí de que se diga ciencia social, ciencia jurídica, porque puede haber otras prácticas normativas que como carecen de estos elementos, es que entonces eso no es científico y entonces eso no es derecho, híjole, ¿no? Porque no siguen las reglas de la lógica jurídica. Pues sí, no las siguen porque tienen elementos culturales distintos, responden a cuestionamientos distintos, a fenómenos diferentes, a concepciones del mundo distintas, ¿sí? Como son los planteamientos del pluralismo jurídico, que le dan en la torre al positivismo. Ahorita, si me están oyendo, me van a dar un zape por lo menos. Pero bueno, entonces hay esta pretensión de estudiar científicamente como si fuera así. Ese es el estudio científico del derecho, ¿no? Estudia el sistema normativo, los axiomas jurídicos, como los axiomas que había dicho del fundamento lógico de las matemáticas, los axiomas del derecho, desde el derecho, no desde fuera del derecho, porque estos tendrían que encontrarse ahí, ¿sí? Y si se encuentran ahí, entonces están describiendo una realidad objetiva, la realidad objetiva del derecho, ¿sí? O sea, aquí es la separación, justamente. Los números, aunque sean una formulación simbólica, ¿no? O sea, que el 5 sea tenga una forma, es un tanto arbitrario, pero es una representación cuantitativa de algo, ¿no? Y así el lenguaje. El lenguaje, de acuerdo con esta propuesta, pues es lo mismo. Es una representación simbólica, simbólica en el sentido de, está hecha de signos que significan cosas, ¿sí? Porque para la sociología lo simbólico es otra cosa. Entonces, el estudio de ese sistema es los números, yo decía, los tengo que estudiar para llegar a resultados numéricos, para llegar a resultados matemáticos, para plantear y resolver problemas matemáticos, son las reglas, los axiomas de la matemática. Para formular cuestiones de ciencias naturales, son las reglas del método científico natural. Y esta es la misma propuesta. Y en el derecho pasa algo muy similar, ¿no? Para llegar a respuestas jurídicas, tengo que allegarme de los elementos que el propio sistema jurídico me da. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? ¿Ya se cansaron? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran añadir? Por favor, está abierto el micrófono y el chat y todo para que en cualquier momento me puedan formular alguna cuestión, ¿no? Sí, orden y progreso, la bandera de Brasil, justamente. En la cintita, ¿no? Que viene en la bolita azul, ¿no? En el mundo, pues, viene esta idea de orden y progreso, que justamente tiene esta reminiscencia positiva. Y es que lo interesante es que tiene efectos políticos, ¿no? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar, ¿no? Entonces, decía, eso por un lado, estudiar científicamente el derecho, con todas las consecuencias que se tienen, epistemológicas, ¿no? Decir, entonces quiere decir que el resultado de una controversia jurídica no podría ser arbitraria, ¿no? No podría ser distinta
si se aplican las reglas de la lógica. Oh, sorpresa, ¿no? Hay distintas, hay posiciones diferentes. Por eso hay votos particulares, ¿no? Por eso hay resoluciones por mayoría de votos. Entonces ahí no queda resuelto el tema. Pero bueno, ahora, como vemos aquí, ¿no? Hay una concepción del derecho en su estructura formal. Y entonces las interpretaciones metafísicas son especulaciones indemostrables. Y vamos a detenernos en esa idea, aunque mañana vamos a hablar un poco más de la metafísica, pero hasta aquí he dicho varias veces metafísica, ¿no? ¿Qué diablos es la metafísica? La metafísica es una de las preguntas centrales de la filosofía en sus inicios, ¿no? La sustancia de las cosas. ¿De qué está hecho algo? ¿No? Es lo que vemos en los presocráticos. El diálogo de Parménides, perdón, el poema de Parménides, Heródoto, ¿no? Todos ellos que se preguntaban cuál es el componente central de algo. Y dan una serie de respuestas que, desde luego, si estoy hablando de sustancia esencial, no solamente hablo del alma, ¿no? Eso ya viene después Santo Tomás de Aquino, hablar de esto, ¿no? Sino ellos se preocupaban por la esencia de las cosas, de los fenómenos físicos, del mundo, ¿sí? ¿Cuál es la esencia? Y hay quien da una respuesta, es el agua, ¿no? El agua es el fundamento esencial de todas las cosas. Otros dicen, no, es el fuego. Y otros, ahí, no me acuerdo si es Heródoto, pero uno de ellos le da casi al clavo, ¿no? Y es intuitivamente, ¿no? Pero tratan de argumentar con relación a esto. Y dice, pues no dice átomo, pero dice, es una sustancia pequeña que compone a todos los seres vivos, ¿no? Bueno, el chiste pues es que de eso se preocupan. La pregunta por el ser, ¿sí? El ser como sustancia. Entonces, en el caso del derecho, ¿cuál es el fundamento de ser del derecho, no? Claro, el problema es que ahí nos metemos con cuestiones morales. Y el problema con las cuestiones morales es que caen en el ámbito de, pues es que la moral es algo, puede haber algo objetivo como la moral, o cae en el ámbito subjetivo, y no solo subjetivo, temporal, y no solo temporal, arbitrario, y no solo arbitrario, si es arbitrario, entonces responde a cuestiones de poder, ¿sí? Y entonces, por eso es que se trata de prescindir de esto, ¿no? Porque además, si la idea del positivismo es la demostración, pues no se puede demostrar. En esta parte de los presocráticos, cuando tratan de ver el fundamento de las cosas, pues a lo mejor sí se puede ya demostrar científicamente que si somos tanto por ciento de agua, que si los átomos, ¿no? Esa sustancia, pero no se quedan ahí nada más, ¿no? Del componente central de la vida, sino también de las personas, ¿no? Es cuando, que si el alma, ¿no? Este tipo de cuestiones, y ahí viene pues otra vez la moral, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de ser de las relaciones sociales? Y los criterios de bondad y de maldad, ¿no? Yo había dicho al principio que Nietzsche fue más genial que todos cuando dice, en La verdad y la mentira como sentido extramoral, los hombres inventaron el conocimiento, ¿no? Hubo un momento en un lugar que los hombres inventaron, que no dicen los hombres, unas criaturas arrogantes inventaron el conocimiento. Fue el momento más falaz, más mentiroso, pero más hermoso del mundo, ¿no? De la historia. Entonces, claro, cuando decimos que describimos mediante leyes generales, universales, en realidad estamos inventando una forma para comunicar un fenómeno, ¿no? Entonces, claro, se cumple y es verificable lo que sea, pero de cualquier manera estamos inventando, estamos describiendo algo a partir de un código compartido, que no es necesariamente la verdad, aunque su formulación sea comprobable y sea cierta y tenga fundamentos lógicos, etc. Bueno, entonces, por eso quieren prescindir de la metafísica, ¿no? Porque no es demostrable la sustancia de las cosas, no únicamente la sustancia física, ¿no? Sino estas cuestiones, como decía, de el fundamento de ser de algo, del derecho mismo, ¿no? Y, como saben, pues el referente contra el que un poco se distancian, o mucho, es el naturalismo, ¿no? Que, claro, el problema con el naturalismo, o con cierto naturalismo, es que era de corte religioso. Y el corte religioso, pues es problemático, desde luego, ¿no? Porque parte de la idea de la existencia de Dios, que no necesariamente, además de que es indemostrable, eso ya lo dijimos, no voy a poner aquí
hacer disquisiciones sobre la teología. Y no es mi papel hacerlo, pero se preocupa por esta demostrabilidad de los fenómenos. No, pues, no puedo demostrar la existencia de Dios, no puedo demostrar que hay una existencia de valores morales que sean impuestos por otra cosa que no sea la razón del hombre, que sean enunciados, descubiertos, explicados, estudiados por esto. No quiere decir, y por eso lo dice Russell, no quiere decir que no exista, quiere decir que esto no lo puede demostrar, ¿sí? Por eso es una especulación. Entonces, la ciencia del derecho, esto lo saben bien porque seguramente ya han estudiado a Kelsen, han leído y se los han repetido, ¿no? Iba a hacer un comentario al margen, pero me lo voy a ahorrar. No, lo que pasa es que Kelsen sigue guiando a muchas personas jurídicamente, ¿no? Yo no sé por qué, pero sigue siendo como el faro, ¿no? Curiosamente. Y claro, viene esta parte, ¿no? El derecho como es y no como debería de ser. Es decir, el componente no moral, ¿no? El componente eminentemente de las proposiciones de verdad. El componente de las premisas, ¿sí? Y de su demostrabilidad o indemostrabilidad, de las falacias argumentativas en todo caso. Pero las falacias argumentativas son, como en un problema matemático, pues un error. Y ese error es reparable si se sigue metodológicamente bien, ¿no? Y entonces la relatividad de los juicios morales, la subjetividad de los mismos, son elementos centrales, ¿no? Y entonces aquí lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ver mañana, ¿no? En esto, es que justamente hay una recuperación en algún sentido por parte de la hermenéutica, de este sentido metafísico de las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué recuperar? Vaya, la metafísica, perdón, sí, la metafísica y con ello la hermenéutica y con ello la interpretación anteceden al positivismo. El positivismo trata un poco de superarlo, pero es una preocupación genuina, ¿no? O sea, yo soy muy crítico del positivismo, pero entiendo que hay una preocupación genuina, primero, por tratar de, como en las ciencias naturales, enunciar leyes, predecir fenómenos, que estos fenómenos sean conocibles, que en ese conocimiento de los fenómenos puedan ser replicables y que eso permita aprenderlos. Y si los podemos aprender, si los podemos replicar, si los podemos explicar, entonces los podemos predecir, ¿no? El positivismo jurídico no va tan allá, no quiere predecir los fenómenos jurídicos porque eso no se puede predecir. No se puede predecir qué va a acontecer, eso estaría en todo caso de la sociología o de la ciencia política, ¿no? Predecir qué va a acontecer un fenómeno social. Lo único que supone el sistema jurídico normativo es la resolución de los problemas. Ahora, en cuanto hace el estudio del derecho por otras disciplinas, porque el positivismo, como dije, tiene distintas derivas, ¿no? Y hay ciencias, incluida ciertas corrientes sociológicas y ciertas corrientes de la ciencia política, que plantean, ¿no? El fenómeno jurídico se puede estudiar por fuera del sistema jurídico, pero con el método positivo, ¿no? Y entonces ahí hay la idea de la predictibilidad otra vez. Habrán escuchado esta idea que está muy en boga, no es casualidad tampoco, de la teoría económica del derecho, ¿no? Son planteamientos positivistas. Sabrán ustedes que en las ciencias sociales, sobre todo, hay el paradigma dominante, digamos, que es positivista. Viene de la economía, ¿no? Y que la economía neoclásica tiene este elemento positivista conductual. Me regreso. En el positivismo como sistema filosófico, o el positivismo como sistema filosófico, tuvo, como dije, distintas vertientes. Una de las cuales fue el positivismo jurídico, que trata también de llegar a este sistema perfecto de normas, en donde prescindimos de la parte subjetiva, tanto para estudiar al derecho científicamente, cosa que yo pondría un jaja, con el perdón de todos los que están por aquí que me van a escuchar. Y por otro lado, la resolución de problemas jurídicos, esa todavía la compro un poquito más, a partir de la aplicación de los axiomas, del conocimiento del sistema normativo y de la argumentación, ¿no?
Lo que pasa es que si pensamos que el sistema normativo se explica a sí mismo y que no hay principios morales que orienten la conducta, que orienten la interpretación, vamos a tener muchos problemas de, pues es que es lo que dice la ley, ¿no? Y la ley puede ser injusta, que no es problema para el derecho en estos términos, ¿no? Eso sí es un problema, desde luego que es un problema, imagínense, ¿no? Una de las críticas que se le hace a Kelsen es, pues, entonces el nazismo, pues, estaba bien, ¿no? Y él diría, pues, estaban aplicando las reglas. Pero es que justamente el fundamento de las reglas no es jurídico, es político. Y ese es un problema. Bueno, esa parte, pero decía, tenía varias derivas. Y una de sus derivas fue también en la psicología, ¿no? Con la idea de lo demostrable, con la idea de lo verificable, de lo cuantificable. Y entonces en la psicología tuvo éxito estos experimentos de Skinner, ¿no? Del conductismo, ¿no? Y bueno, lo traigo a colación porque la economía neoclásica, ¿no? Recupera esta idea conductual. Es más, la ciencia política y en buena medida el derecho tienen una idea muy conductual de las cosas, ¿no? O sea, estímulos negativos o positivos, a los politólogos les fascina decir incentivos, ¿no? La ley es un sistema de incentivos o desincentivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo quiero que una determinada conducta no suceda, voy a incrementar los costos, voy a incrementar los incentivos negativos, ¿no? Como el principio psicológico de voy a hacer que una cosa no suceda porque va a haber un estímulo negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, si queremos combatir, por ejemplo, la criminalidad, pues aumenta las penas, ¿no? Aumenta la probabilidad también de que sea sancionada una. Y en la medida de eso, las personas, como agentes racionales en el sentido de que van a hacer un cálculo costo-beneficio, principio económico, entonces van a hacer o van a dejar de ser. ¿Sí? Entonces, eso, como decía, es una forma de estudiar también el derecho, por fuera del derecho, pero de acuerdo con principios positivos, de acuerdo con principios positivistas, que dan por sentado, por un lado, que la conducta de las personas responde a una serie de motivaciones, que hay tal cosa como una racionalidad universal, muchos problemas. Y es una de las grandes críticas que yo tengo con el positivismo, ¿no? Porque, claro, otra vez, como ya lo dije, ¿no? Pues sí, cuando tú te presentas como yo soy la verdad, bueno, pues ya que ya no me digas nada más, ¿no? Mejor ya te creo, porque pues, si tú eres la verdad, pues quiere decir que cualquier cosa que se salga no va a ser la verdad, porque tú eres la verdad. Tú eres lo objetivo, tú eres lo cuantificable, tú eres lo verificable. Y entonces si hay algo que no sea, no, pues es que pues, estás mal, chavo, ¿no? De entrada. Pues eso es una posición súper cómoda, ¿no? Y entonces lo decía, porque este famoso análisis económico del derecho, que hay gente que le encanta, y que plantea esto, ¿no? Y que plantea, por ejemplo, o hace predicciones con relación no solo a las decisiones de las y los juzgadores, ¿no? Les gusta hacer estadísticas, les gusta hacer matemáticas, ¿no? Y esto que decía del método, apantallan así con un montón de ecuaciones súper acá. Toda esta crítica, por cierto, tiene como fundamento primordial, aunque no único, un libro que se supone que es Ciencia de Fernando Escalante Gonzalvo del Colegio de México. No es que yo esté prejuicioso contrapositivista, ¿no? Estoy parado en un marco teórico también, que tiene estas críticas hacia el positivismo, ¿no? Esta estandarización, esta universalización, como sucede en el derecho, ¿no? Como si hubiera, o sea, los principios universales del derecho. Chihuahua, ¿universales para quién? Pues para el que los enuncia. ¿Y quién los enuncia? Los europeos. La empresa colonial estuvo dominada por esa, claro, pues los racionales, ¿no? La racionalidad de los europeos, pues sí, es un instrumento también. O sea, no digo que no tenga aportes, estos aportes son buenísimos. La idea de las proposiciones, la idea de la lógica simbólica, la idea del sistema matemático, la idea propiamente epistemológica, la preocupación por llegar al conocimiento verdadero. Hasta ahí todo bien. El problema son las universalizaciones, ¿no? Eso de los juicios morales, sí, bueno, los juicios morales están determinados espaciotemporalmente, tienen un componente cultural, pero también los del componente normativo, y esa es la parte que dejan fuera, ¿no?
Bueno, pero hay propuestas otra vez, si volvemos a retomar algunos planteamientos positivistas, ya dije, tiene estas derivas, el análisis económico del derecho, y entonces se hacen predicciones sobre la ocurrencia o no de ciertos fenómenos, ¿no? Fenómenos jurídicos. ¿Por qué hay tal cosa? Ah, pues es que hay que incrementar los incentivos, hay que desincentivar tal conducta, ¿no? Y todos los marcos normativos se piensan así, entonces son restrictivos, ¿no? Toda la política jurídica de cualquier cosa es como, ¿hay corrupción? Ah, pues es que hay que tener una ley que haga más difícil que haya corrupción. Pues es que estamos prescindiendo del elemento cultural ahí, ¿no? No digo con eso que la corrupción sea cultural, sino que tiene componentes que escapan a simplemente yo no robo porque haya leyes, ¿no? Que me lo prohíban. Hay un juicio de por medio, ¿no? Juicio moral. Es que ese es un problema para el positivismo, ¿no? Bueno, entonces, decía, el elemento subjetivo, en buena medida, es rescatado por la hermenéutica. Vamos a ver que no está del todo mal tampoco pensar que hay tal cosa como una parte subjetiva, pero además que el derecho es un universo de significados discursivos, ¿no? Que son portadores de significado, y entonces vamos a entrar a varias críticas, tanto del fenómeno y de los fenómenos jurídicos, como de las aproximaciones al conocimiento jurídico que había planteado, ¿no? En este sentido. Bueno, no obstante, tenemos que rescatar varias cosas del positivismo, ¿no? No solo la metodología. La metodología no es que esté mal, digamos, es una parte rigurosa que plantea que siguiendo determinados pasos, ya no solo hablemos del derecho, también del derecho. O sea, el planteamiento del positivismo filosófico es que si seguimos un método, si descubrimos un método en donde se prescinda del elemento subjetivo, es decir, donde la voluntad del individuo que observa un fenómeno no incida sobre el objeto observado, vamos a tener conocimiento verdadero. Es una preocupación muy interesante, muy legítima, epistemológicamente, claro. Empecé hablando de Parménides y la propuesta es esa: ¿cómo podemos tener conocimiento si este solo dependiera de la persona? Si todo el mundo tenemos conocimiento subjetivo únicamente, entonces no podemos conocer nada, porque cada quien le va a tener una enunciación diferente. Entonces, ¿cómo puedo comunicar? O sea, si no hay un estándar con relación a qué es esto, bueno, ¿qué es esto? No, porque esto es una cosa hecha por el hombre, pero ¿a qué es, no sé, la lluvia? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el día y la noche? Entonces, no vamos a poder gobernar nuestra vida social, digamos, ¿no? Porque entonces, no, pues para mí la noche es, no sé, las 3 de la mañana es de día, ¿no? Entonces, y eso extrapólenlo a cosas físicas como un árbol, ¿no? Como una manzana, como algo que puede ser riesgoso para la vida social. Si eso no lo puedo comunicar, si yo no puedo aprender, ¿sí? Entonces el conocimiento es imposible. Y la preocupación es, el conocimiento tiene que ser posible, pero para que sea posible tiene que haber una cierta estandarización, tiene que haber un cierto acuerdo con relación a qué son las cosas, qué significan, de qué están hechas. El lenguaje, como sistema de signos, como sistema simbólico, pues es una concatenación de palabras que lo que yo estoy diciendo tiene sentido porque son significados compartidos, ¿no? O sea, yo estoy hablando, estoy articulando palabras con relación a unas reglas gramaticales, ortográficas, ¿no? Y que ustedes entienden cuando yo digo derecho, cuando yo digo palabra, tenemos una representación de que eso significa compartida, de manera tal que sí necesitamos para conocer, tener un cierto elemento de distancia que no depende de que yo, no depende de mi enunciación de las cosas, para que estas puedan ser conocibles, ¿no? Porque entonces, imagínense, cada quien tiene su lenguaje, entonces no nos vamos a entender para nada. ¿Sí? Bueno, entonces esa preocupación es importante y es legítima y es interesante. El problema, ¿no? Es que prescindir para los fenómenos sociales, aunque también para los físicos, prescindir para los fenómenos sociales del elemento subjetivo es muy problemático, ¿no? Porque esto nos enseña mejor la sociología del derecho, pues si son fenómenos sociales, están mediados por una serie de otros criterios. Otro problema es la estandarización.
No solo del conocimiento, podemos decir el conocimiento es una cosa, lo podemos enunciar de una forma, el conocimiento es tal cosa. Es un poco arbitrario, porque, no, pero bueno, vamos a decir que el conocimiento es esto, ¿sí? Entonces todo lo otro no. Llevado a los extremos, ¿no? Es lo que permite que haya una imposición, por ejemplo, de verdades absolutas con relación a... La medicina oriental no sirve para nada. Lleva curando más años que la medicina occidental. Nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero sirve, ¿no? Son criterios, o sea, por eso es a lo que voy. La estandarización es el peligro y es el problema. La razón, la racionalidad es esto, ¿no? Claro, lo enuncian quienes tienen el poder, la empresa occidental, ¿no? Claro, los irracionales son los otros, que tienen estas prácticas salvajes, ¿no? Y a los salvajes hay que dominarlos. A los salvajes hay que enseñarles nuestro lenguaje, nuestras prácticas, que son las buenas, ¿no? Y lo otro, pues, es basura, prácticamente, ¿no? Y entonces ahí no hay un entendimiento. Lo que hay es una imposición de una verdad. Y eso es mucho de lo que hace el positivismo, ¿no? Claro, en el derecho está muy claro, ¿no? Por eso es interesante, por ejemplo, lo que para ello plantea la antropología jurídica, la sociología jurídica, el pluralismo jurídico, que entiende que no hay una cosa como una sola racionalidad universal para las personas. ¿Quiénes enuncian la racionalidad universal? Kant. No estoy en la crítica a Kant, me encanta la crítica de la razón pura, pero la hace a partir de pues, el dominio de los alemanes, ¿no? El dominio europeo, de los blancos, de cómo piensan de una forma, invalidando otras. Ese es el problema. Y la hermenéutica, aunque también tiene raíz europea, o sea, no vamos a ser ingenuos, ¿no? Pero la hermenéutica recupera una serie de otros planteamientos que son muy críticos de esas ideas. Y lo vamos a ver mañana. Ahorita ya pasé por 2 minutos lo que tengo permitido hablar máximo, que es 1 hora 35 minutos, por el médico. Así que lo dejo aquí, pero estoy abierto a preguntas, comentarios, con relación a lo expuesto, si los hubiera. Así que adelante, ahora sí. Los micrófonos, el chat es suyo si tuvieran algo que comentarme con relación a lo que expuse hasta ahorita. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos mañana, que vamos a hablar de hermenéutica, vamos a recuperar estas ideas, ¿no? De metafísica, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuáles son algunas de las proposiciones? Esta clase está encadenada a la clase de lunes y martes, de manera tal que mañana no vamos a agotar toda la hermenéutica porque vamos a tener tiempo, porque vamos a hablar de hermenéutica e interpretación los días lunes y martes. Entonces mañana vamos a ver algunas cuestiones relativas a la hermenéutica, sus autores principales, qué dicen, y no vamos a acabar mañana, vamos a acabar el lunes con esto de la hermenéutica para ver la interpretación jurídica, los métodos de interpretación, en donde también vamos a recuperar el positivismo, porque como decía, tampoco es que todo esté mal, ¿no? Con el positivismo, pero tiene sus límites. El problema nada más es ese, que no los reconoce, que no reconoce los límites porque se presenta como el método objetivo, el método absoluto y el método racional para llegar al conocimiento universal, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, por su presencia. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.